Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. La Organización Mundial de la Salud pidió ayer a los gobiernos que tomen medidas necesarias para detener la transmisión de Omicron. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que es mejor un evento cancelado que una vida cancelada. Hoy le preguntaron sobre esto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y así respondió. No hay ningún indicador en la ciudad en este momento que nos alerte de que se está incrementando los contagios. Ningún indicador, ni las hospitalizaciones, inclusive ni las defunciones. No hay ningún indicador que nos alerte. Es importante seguir teniendo cuidados, pero hasta ahora no vemos nada que nos diga, que nos alerte para tomar alguna medida de restricción. Bueno, eso dicen las autoridades y probablemente es cierto. Quizá falta todavía el tema de los contagios, cuántas pruebas se están haciendo, y el gobierno de la ciudad quitó muchísimos de los puntos donde podía medir este indicador. Pero bueno, ¿qué dice la gente? ¿Le tiene miedo o no? ¿Le tiene miedo a esta variante de Omicron? Fuimos a la verbena del Zócalo y le preguntamos a los asistentes. Las advertencias sobre la propagación de la variante Omicron de coronavirus no es algo que espante a los capitalinos. No por lo menos a los que visitan la verbena navideña en el Zócalo. La confianza que tienen en su esquema de vacunación y en las medidas sanitarias les da seguridad para recorrer las múltiples atracciones. ¿Por qué no hay temor? Bueno, yo porque estoy vacunada, pues porque nos dan gel, porque traemos cubrebocas, entonces pues no, hay las medidas. Con la alegría que vivimos aquí, se contagia y no hay esa preocupación, ¿no? Ya estamos vacunados los dos, entonces yo no tengo miedo. Sí hay que olvidarse un poco de esto que es la pandemia y salir a divertirse un poco. Y fue tal la concurrencia de gente que para subir a uno de los juegos mecánicos, los visitantes pasaron 2 horas y media en la fila. Fila en la que difícilmente se respetaba la sana distancia y en la que aún había personas que no creen en el coronavirus. Créeme que no, yo no creo en eso, pero no me da miedo nada. Pero son los jóvenes los que se toman el tema de la pandemia con una filosofía más relajada. Para ellos, la nueva variante Omicron no está por encima de la necesidad de disfrutar la vida y correr el riesgo. Pues yo no le tengo miedo porque pues es que donde sea te puedes contagiar. Tú sabes a lo que vienes y yo creo que tú asumes el riesgo. Venimos para divertirnos un rato, pero no pensamos que iba a haber tanta gente. Literalmente cualquiera se puede contagiar y pues ya ni modo. Oye, ¿y estar aquí no es un riesgo muy grande? Sí. ¿Quisiste correr el riesgo? Sí, hay que vivir esta vida loca. Bueno, pues vivir la vida loca. También le preguntaron al señor López-Gatell sobre las recomendaciones de la OMS y así respondió. Es común que de las conferencias de prensa que hace el propio director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, los medios en México y en otras partes del mundo saquen extractos, a veces fuera de contexto, amplifiquen lo que se dice sin poner todo el contexto. Europa en este momento, y ya lleva 2 meses y 1 semana, está en un proceso muy intenso de transmisión independiente de Omicron. Entonces, el señalamiento que hizo ayer el director de la OMS está contextualizado en esa circunstancia. López-Gatell confirmó lo que ya le reportábamos desde anoche, que hay más de 20 casos de Omicron en México. Dijo que se han confirmado 23, nosotros dijimos 25. Finalmente se va a llegar a esa cifra y seguramente se va a superar.
Hay por lo pronto 16 en la Ciudad de México, 6 en el Estado de México, 1 más en Tamaulipas, 4 casos en estudio, además en la Ciudad de México y 1 más en estudio en Sinaloa. López-Gatell aseguró que el 70% de los casos pues, no estaban vacunados. Y hablando de vacunas, esta mañana se presentó un informe sobre vacunas que México contrató, las que hemos recibido y las que están por llegar. Primer dato, el gobierno mexicano contrató 194 millones y medio de vacunas, de las cuales se han recibido 184 millones. Es decir, que de las vacunas que se compraron con nuestro dinero, como causantes, solo hace falta que se entreguen 10.030.000. Si tomamos en cuenta las vacunas que México contrató y sumamos los 10 millones de vacunas que nos donó Estados Unidos, tenemos un total de casi 205 millones de vacunas. De esas vacunas hay que descontar las 146 millones que ya fueron aplicadas y 2,5 millones que fueron donadas a otros países, lo que quiere decir que entre las que están guardadas y las que van a llegar, México tiene disponibles hoy 55 millones y medio de vacunas. Y esto nos lleva pues, a preguntarnos esto, ¿qué va a pasar en el 2022? ¿Cuántas vacunas más se van a contratar? ¿Cuántas vacunas tendremos para aplicar refuerzos a toda la población, como lo prometió el presidente López Obrador? Bueno, aquí en la Ciudad de México hoy continuó la vacunación para personas mayores de 60 años en Álvaro Obregón, Milpalta y Cuauhtémoc. En la alcaldía Cuauhtémoc, pues una vez más se reportaron largas filas en la biblioteca José Vasconcelos, uno de los favoritos para la gente para irse a vacunar. Mañana es el último día de vacunación para estas 3 alcaldías. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues dijo ante cancilleres de otros países y ante el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que México pues no va a restringir los viajes de ingreso a nuestro país pese al avance de esta variante Omicron en el mundo. Pero Estados Unidos sí está tomando en serio la propagación de esta variante. El presidente Joe Biden anunció en un mensaje en televisión nacional la estrategia de su gobierno en esta etapa contra Omicron. Anunció la compra de 500 millones de pruebas rápidas caseras, pues que serán enviadas a quien lo solicite a partir del mes de enero. También va a aumentar los puntos de vacunación y de pruebas gratuitas. El tercer punto de esta estrategia es reforzar los hospitales, incluso con personal médico militar. Biden aseguró que no habrá cierres de actividades porque a diferencia de marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, pues ahora hay 200 millones de estadounidenses completamente vacunados y aprovechó para mandar un mensaje a quienes no lo han hecho. How concerned should you be about Omicron, which is now the dominant variant in this country, and it happened so quickly? The answer is straightforward. If you're not fully vaccinated, you have good reason to be concerned. Look, the unvaccinated are responsible for their own choices. But those choices have been fueled by dangerous misinformation on cable TV and social media. You know, these companies and personalities are making money by peddling lies and allowing misinformation that can kill their own customers and their own supporters. It's wrong. It's immoral. I call on the purveyors of these lies and misinformation to stop it. Stop it now. Así el llamado del presidente de los Estados Unidos. Y para promover la vacunación, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que quien se ponga la vacuna de refuerzo a partir de hoy, quien ya se la puso, y hasta el viernes 31 de diciembre, van a recibir $100 como incentivo. Bueno, regresamos a México y en las últimas 24 horas se registraron 245 muertes por coronavirus. Sumamos, como todas las noches, la cifra de la Secretaría de Salud, que ya rebasó las 298,000 muertes más las 158,000 del registro civil y nos da, pues ahí, la cifra que vemos en la pantalla, 457,120. Y en lo que corresponde a contagios, pues se registraron 2,980 contagios en las últimas 24 horas. Se mantiene por debajo de los 3,000 en promedio. Y sobre el caso, cambiando ya de tema, sobre el caso del general Eduardo León Trawitz, quien fue detenido hace 4 días en la provincia de Columbia Británica, en Canadá, a solicitud del gobierno británico por su probable responsabilidad en facilitar la extracción ilegal de combustibles de los ductos de Pemex. Mañana se presentará a las 10 de la mañana, tiempo de allá de Columbia Británica, a audiencia ante la Suprema Corte de ese estado. Ahí el juez va a determinar si el acusado sigue su proceso de extradición a México en prisión y el señor León Trawitz y sus abogados podrían solicitar libertad bajo fianza para que continúe su proceso fuera de prisión. Esta podría ser la hipótesis adecuada. O bien, pues cabe la posibilidad de que el general se allane en la extradición, difícil, y que acepte ser enviado a México.
pensamos que es la anterior. Bueno, en otras cosas, apenas anoche hablábamos de las cifras de violencia en el país y este martes se registraron varios incidentes violentos en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Primero, la Policía Estatal se enfrentó con hombres armados en la carretera federal 45 hacia Durango. Lograron escapar cuando arrojaron objetos ponchallantas a las patrullas. Segundo, se reportaron 3 personas asesinadas, 2 de ellas abandonadas y envueltas en cobijas en una carretera cercana al 97 Batallón de Infantería. La otra fue localizada a una calle de la colonia Emiliano Zapata. Y tercero, los bomberos apagaron 2 viviendas incendiadas intencionalmente después de ser atacadas con armas. Así, Zacatecas. Amigos y familiares del chef Manny Insunza, nos vamos a Sinaloa a difundir una campaña en redes sociales para localizarlo. Está desaparecido desde el domingo luego de salir de su trabajo en el restaurante Arca 81 en Mazatlán. Su familia dijo que no responde llamadas ni mensajes desde las 7 de la noche del domingo pasado. El chef Manny Insunza es conocido en la región por su participación en programas de televisión a nivel local. Y por su parte, la Fiscalía de Justicia de Sinaloa informó que inició una carpeta de investigación por la desaparición precisamente del chef. Según la Fiscalía, la familia interpuso la denuncia y consideran que hay suficientes elementos para iniciar ya formalmente una investigación. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, tuiteó: con las facultades que me confiere la ley como presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo emitido por el INE en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato. Más tarde compartió un video explicando esta demanda. El INE carece de atribuciones para suspender los efectos de una ley o de un decreto emanado por la Cámara de Diputados, como lo es el presupuesto de egresos de la Federación, porque esto viola el principio de jerarquía normativa. La acción del INE materializa una suspensión de derechos humanos, de derechos políticos, lo que está prohibido por la Constitución. Por lo anterior, hemos solicitado a la Suprema Corte de Justicia que suspenda los efectos del acuerdo aprobado por el Instituto Nacional Electoral y que se realicen todas las fases del proceso de revocación de mandato. Sin embargo, el coordinador de los diputados del PAN aseguró que los 113 diputados de Acción Nacional no respaldan esta controversia. Por otro lado, la representación de Morena en el INE presentó ante el Tribunal Electoral de la Federación la apelación al acuerdo votado precisamente el viernes pasado para aplazar algunos procesos de la revocación de mandato. Entonces, por lo pronto, esas 2 vías de impugnación por parte de Morena. Y aún con esas impugnaciones, la consejera electoral Claudia Zavala aseguró que el INE será respetuoso de los fallos que determinen tanto el TRIFE como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que tiene que ver con la revocación de mandato. La consejera electoral y el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, hicieron un recorrido por la bodega donde resguardan los millones de formatos con las firmas de solicitudes que se han llevado a cabo, precisamente para lograr esta consulta de revocación de mandato. Estos documentos están siendo sometidos a revisión y ahí la consejera electoral dijo esto. El INE hará lo que los tribunales decidan. Las autoridades estamos sometidas a los tribunales y así dice y así debe de ser porque estamos en un estado de derecho. Los tribunales son los que resuelven este tipo de diferencias. Temprano, el presidente López Obrador habló una vez más sobre el tema en su conferencia e hizo esta propuesta. Corresponde al INE hacerlo. Además, es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta. En otras cosas, Saúl El Canelo Álvarez visitó Monterrey, acompañado del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador. El boxeador realizó un donativo de 5,500 juguetes al DIF estatal. El Canelo llegó a la explanada del Palacio de Gobierno conduciendo un tráiler con plataforma donde llevaba los juguetes y ahí los regaló. En Guerrero, la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, estuvo en Acapulco para entregar a promotores turísticos material para realizar su trabajo, el de limpieza en las playas del puerto. También encabezó el arranque del operativo vacacional haciendo un recorrido de supervisión de rescate y auxilio en la bahía. Ahí apareció el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora, y aprovechó que los trabajadores de la promotora turística estaban haciendo limpieza en una playa y se tiró un clavado. 3, 2, 1. ¡Eso!
Y las 10 personas que estaban ahí, pues le aplaudieron. Vamos a ver esto que pasó en la ciudad de Oaxaca. Todavía esta noche permanecen algunos puntos bloqueados por recolectores de basura. Un día muy complicado ha vivido la gente allá en la capital del estado. Van 2 días de protesta porque el gobierno municipal pues no le ha pagado los aguinaldos ni prestaciones de fin de año, turistas, todo. Bueno, las protestas de los trabajadores de limpia se sumaron, pues hoy los policías a lo largo del día activaron una veintena de bloqueos y sitiaron la ciudad. Dicen que ellos son más de 1,100 agremiados afectados y hasta el momento las autoridades municipales pues no han comenzado la negociación con los inconformes. Vamos a ver si el día de mañana ya hay hasta memes riéndose, como siempre, riéndose de la tristeza de estar bloqueada toda la ciudad. En otras cosas, el Instituto de Migración informó que a lo largo de este año han brindado auxilio a 163,000 migrantes nacionales y extranjeros en 9 estados del país. Esta ayuda se ha proporcionado a través de sus 22 grupos beta, personal capacitado en primeros auxilios y asistencia migratoria. La mayoría de los migrantes apoyados recibieron asistencia social o algún tipo de orientación. 2,000 más fueron rescatados en zonas donde estaban en riesgo, pues corría riesgo su vida, y a 32 se les dieron primeros auxilios por lesiones. 12 recibieron asesoría legal, 10 más fueron localizados tras ser reportados como extraviados. Y con eso hacemos una pausa, volvemos con más información. Preparamos para estas fechas las 10 historias del 2021, una selección de lo que consideramos fueron algunas de las historias que más impacto tuvieron en este año. Seguimos esta noche con el escándalo que comenzó en abril. El entonces diputado federal de Morena, Saúl Huerta, fue acusado de haber cometido abuso sexual en contra de un menor de edad. Primero vino un deslinde del diputado, pero la difusión de imágenes y testimonios de las víctimas, así como nuevas acusaciones, terminaron por hundirlo. En agosto, finalmente pactó su entrega a las autoridades y desde entonces el señor Huerta pasa sus días en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Con estas imágenes lo dejamos esta noche. Gracias por habernos acompañado. Y luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse. Benjamín Saúl Huerta, yo se lo suplico, no me destruyan. ¿Saúl Huerta te violó? Sí. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que detuvo hoy al diputado federal de Morena, a un señor de nombre Benjamín Saúl Huerta. Se le acusa por supuestamente haber cometido abuso sexual contra un menor de edad. Nos llegó a la redacción este audio. Es una llamada telefónica en la que el señor Saúl Huerta, el diputado, pide a la madre del menor de 15 años no perjudicarlo. Yo le suplico, de favor, ayúdeme. Pues mire usted, yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. ¿Usted sabe que es un delito, un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años? Yo se lo suplico, sí. Yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya. No, imagínese, usted me dice no me destruya y usted quería destruir a mi hijo. Llego, me acuesto, el diputado se mete al baño. Cuando sale totalmente desnudo y se acuesta en mi lado derecho. Agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. A las 4:53 me levanto y reacciono. Recuerdo todo lo que pasó, recuerdo todo lo que había hecho. Decidí salirme de esa habitación. No me dejaba salir hasta que le dije, bueno, yo no voy a decir nada, nada más déjeme salir. Ya me quiero ir de aquí. Ya fue como me dejó salir. 5:50 yo ya estaba afuera del hotel. Caminé, encontré una patrulla. Luego llegué con los oficiales, me dieron el apoyo. Volvimos a subir a la habitación. Estuvimos tocando, no salió. Ya cuando sale y ve a los policías, luego quiere cerrar. Los policías retienen la puerta, no lo dejan cerrar y dice, es que estoy desnudo, déjenme cambiarme. Anoche, como lo informamos, se consumó el desafuero del diputado Saúl Huerta, acusado de delitos sexuales, de abuso de un menor. Aquí estoy para dar la cara en el momento en que sea requerido por un juez de control. Ahí estaré. Al final saldré adelante por una sencilla razón. Soy inocente.
El diputado Huerta, como lo habíamos adelantado, se va a presentar el día de mañana en un horario abierto que solamente está reservado para conocimiento de la Fiscalía y nosotros como abogados. Solo y de madrugada, cubierto con una doble chamarra para un frío que él solo sentía, Saúl Huerta llegó para entregar su libertad en la esquina de Monterrey y Baja California, en la colonia Roma de la Ciudad de México. Diputado, buenas noches. ¿Cumple su palabra? Así es, así es. Estoy cumpliendo mi palabra. Voy a enfrentar un proceso. Es la única forma de demostrar mi inocencia. Vamos a proceder a hacer su lectura de derechos. Usted se encuentra detenido por una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación equiparada. Yo se lo suplico, no me destruyan.